Qué grave, ¿verdad? Qué grave. Sí, grabamos, ¿no? Grabar es grave. Pues sí. Por cierto, ahora que estamos empezando, un par de cosillas por ahí. ¿Empezando a qué? Digo, a hablar. ¿Empezando a comenzar? Estamos comenzando a comenzar, sí. Bueno, no, que en esta cantina, a veces, como dice don Alberto, en esta mesa de cantina sin trago, a veces ocurren cosas que llaman la atención de algunos oyentes. Tenemos un par de ellos, por lo menos. Sí. Porque a mí me mandan recados. El mismo día me llegó un telefonema y un email de dos personas diferentes para hablarme del origen del nombre de Limón. Sí. Y coinciden. Ajá. Entonces, claro, ya me lo aclararon, espero. Yo supongo que es correcto, porque me lo ponen igual. Allá por 1840, más o menos. Cerca de Moín, Moín sí es un lugar antiguo, viejo. Sí. Moín es viejo. Cerca de Moín había un mercader, un comerciante que mercaba cosas como carey y salsa parrilla y cosas es decir, era importantón, ¿verdad? En la época. Y él habitaba en un lugar donde había unas matas, unos árboles, unos palos, unos arbustos de limón. Entonces, daban la referencia. El ¿De los limones? No, el de las matas de limón. Ajá. Y entonces, de ahí surge. Los dos me dieron la misma explicación. Llamar limón al lugar. Y entonces fue eso a llamar limón a ese lugarcito y se quedó limón. Sí, Entonces, con seguridad que ¿cómo se llamaban? Los misquitos que se metían por ahí venían a agarrar limones, ¿verdad? Venían a beber limonada. ¿Agarrar limones? A beber no, pero no, es tan metían, sencillo. No era por Moín, se metían... San Juan y la Magdalena se fueron a pillar limones. Sí. Encontraron el pelo seco y se dieron de pescozón. No. Por Matina. Por Matina se metían los misquitos. Y en una oportunidad casi llegan a las ciudades, sí, no, ¿cómo se llamaba? A la aldea de los Pardos. Ahí llegaron. Sí, ¿Pero hasta dónde? A la aldea de los Pardos. En Cartago. Ah. Sí. Ahora, otro recado que bueno, la gente, por ejemplo, me mandó un mensaje a alguien para aclararme que el que cantaba Mantenó no era Aznavour, sino Gilbert Bécaud. Pero vos no fue de Aznavour, hablaste de un actor que cantaba... Mantenó, qué bella. No, yo creo que yo dije Aznavour. Porque hablé de armenios. Gilbert Bécaud fue muy conocido. Sí, claro. Pero lo que pasa es que en la época en que yo oí esa canción, mis compañeros me hablaban más de Schorindinger que de Bécaud, entonces se me olvidó. Aznavour cantaba, a mí me gustaba. Sí, no, los dos eran buenos, pero sí. Y comenzó a cantar viejo, Aznavour. Esa parte. Sí, nunca fue. ¿Cómo se llama el carajillo ese que lo descompusieron haciéndolo famoso de 13 años? Joselito. No, el nuevo, ese mocoso nuevo ahí que está haciendo bulla y ya posa y ya no se ha salido del tobogán. No, pero qué curioso que digamos que me queda donde la vuelta. Que haya prosperado ese nombre Limón. Limón, sí. En ese lugar, bueno, ahí. No, pero es que parece lógico, responde a realidades. Vos no oís mencionar a Limón en toda la época colonial, ni siquiera en el primer. Bueno, no, pero fíjense que se habla de Moín. En 1840 es donde la fecha que dan más o menos donde ese mercader tenía su negocito. Sí. Es decir, la época colonial ya había pasado. Y déjeme ver, había otra llamada de atención. Mira, en la época, durante el gobierno de Carrillo, mi bisabuelo, el general Cañas, era capitán de puerto de Moín. Exacto, eso es cierto, sí. Bueno, y ese programa... Pero no era un puerto así habilitado. Pues yo no sé lo que era, pero estoy diciendo que la palabra limón no suena. Sí. No, pues es lógico. Pues era el acceso a Costa Rica que los costarricenses no querían usar nunca, porque los costarricenses no querían tener negocios con España. Y luego... Porque o eran judíos
o eran gitanos. Lo que pasa con Moín es que es la desembocadura del Parismina. Y entonces, como por eso me extraña que fuera puerto, no. Bueno, ahora lo habilitaron y le Pero hicieron- en aquella época no se necesitaba que Sí, fuera... sí, eran eran barcos veleros. pequeños. Otra cosa de la que también ese programa como que causó cierta cierto interés. Cierta Con desazón. respecto a Esparza. Ajá. Alguien me dice que no estaba tan claro eso, de que Esparza se hubiera llamado Esparza antes Y Guardia le puso Esparta. Exacto. Pero resulta... Pero, oíme, no, bueno, contá, porque a mí, ahora ¿qué estás diciendo? A mí me llamaron también para llamar la atención sobre eso de Esparza. Bueno, Espérate. la discusión sobre si se llamó Esparza siempre o no, no sé, yo no la puedo resolver, yo no sé del asunto, pero sí alguien me hizo ver lo siguiente. Resulta ser que cosa más curiosa, tiene que ver con el punto. En occitano, en la lengua occitana, que no es tan muerta, porque todavía en 1920 por ahí le dieron el premio Nobel a un escritor francés que escribía en occitano. Así sí. La lengua en la que él escribía. O sea que la Academia Sueca tuvo que hacer traducir del occitano al sueco para poder leerlo. La palabra Esparza significa poesía, eso es lo que me decían. Sí. Es simpático. Pero parece ser que es un apellido español. Un pueblo de España. O un pueblo en España. Abel Pacheco se fue a vivir a Esparza precisamente porque decía que eso significaba poesía. Es que interesante. Sí, sí. Es él una lo palabra sabía. poética. Sí, sí. No, que ¿qué significaba? Esparza significa poesía. Debe haber- Él me lo dijo a mí. Debe haber leído el occitano. Pues sí, bueno, es que interesante. Pues, a mí Sí. me llamó alguien. ¿Pero quién es el escritor occitano? He olvidado el nombre porque usted sabe que yo tengo mala memoria, pero sí, es más reciente que Tagore, por ejemplo. Sí. Y es No, pero es que yo me acuerdo que en los 30 es como que yo seguía con cierto... Bueno. El Nobel. Y no me acuerdo si... Beto, bueno, otra vez volviendo al tema de Esparza y Esparta. A mí me llamó un señor que me llama a menudo, aquel que me dio todos los datos del Mar Negro y de todo aquello, que parece que es un tipo muy leído. Y me dijo, el Mar Rojo, dígale, del Mar Rojo. no, fue aquello del mar en la Unión Soviética, entonces, ¿te acordás? La profundidad y que se fue eliminando porque le quitaron los afluentes y que nos dio toda una conferencia, me dio por escrito la vaina. Bueno, dice, dígale a don Alberto que lo que hizo Guardia fue confirmar Esparta, que nunca se llamó Esparza. Y me da una serie de datos anteriores. ¿Y por qué se llamó Esparta? ¿Quién le puso Esparta? Es que ya se llamaba, es decir, era popular, pero le dio el nombre oficial Tomás Guardia. Claro, Eso dice. diciendo que ya que había Grecia y Atenas, Sí, por eso. completar. Pero nunca, dice él que nunca se llamó Esparza. Pero justamente ese interlocutor que me llamó para hablarme de la poesía, de la equivalencia a poesía, me hacía ver que el nombre Esparza se lo pusieron originalmente a Caldera. Y que pasó como en Zapote, que le pusieron San Gerardo y la gente se emperró y no lo aceptó. Entonces no lo Bueno, aceptaron. esa parte no me la dijo, pero me dio a entender que ese no era Esparza. Sí, porque resulta que en España había un pueblito que se llamaba Esparza, que sabía que en Costa Rica había otro pueblito. Pues, ahí fue donde se vino a saber, porque de la Esparza española vino alguna comunicación diciendo dónde queda la Esparza costarricense. Perdona, Beto, bueno, el que le volvió a Esparza fue Daniel, ¿verdad? No, Pepe. Pepe, bueno, Pepe. Sí, fue reciente. Yo firmé el acuerdo. Sí. Bueno, qué interesante, Pero, cómo hay... pero eso que significa poesía, vea que Sí, viene sí, confirmado. Sí, pero te bueno. advierto que no hice instancias de Carlos Meléndez que lo hacía uno meter la pata.
Sí, vos me contaste que te hizo meter la pata con otra cosa. Con barba. Con barba. Barba, sí, él fue el que propuso el cambio. Claro, no, Sí. no, la B, Por eso, la por eso, Sí, Italia. sí. La Insistió V, en como dicen que ahora. Y no era. él se había encontrado un documento en que había una falta de ortografía. Imagínate. No, bueno. Ve cómo se escribe la historia, ¿verdad? Qué Sí, sí, interesante, hasta errores ortográficos intervienen en la historia. ¿Verdad qué curioso, don Alberto? En las negociaciones para traer trabajadores chinos al ferrocarril del Atlántico, que fue una negociación muy compleja. Hay un libro escrito por una señora Cohen, que yo lo traduje, dicho sea de paso, no es para rajar, pero... De chino. No, del inglés, claro. Bueno. Ella lo escribe en inglés. Sí, yo leí ese libro. Resulta que los documentos oficiales de Portugal, Italia y China, que estuvieron involucrados, consignan el nombre de Punta Arenas, el puerto al que venía ese barco una vez, como Punta Arenas, Sí. separado. Sí, los extranjeros lo ponían así y los costarricenses lo ponían con una sola palabra. Oye, por cierto, a propósito de eso, no me acuerdo, no logro precisar de qué se trataba, de qué, que venía para Punta Arenas en Chile y por equivocación lo dejaron aquí. Hablan de eso, sí. Sí, ¿de cuál era? En la leyenda está que fue la cerca Del Parque Central, sí. Es la leyenda La que yo cerca conozco, del pero Parque yo Yo no. nunca lo había oído. Y describen a dónde está, los diferentes lugares donde fue quedando la cerca del Parque Central. Después cuando la quitaron se la llevaron. No, sí. Don Arturo Bolio, ministro de Fomento, don Ricardo de Don Cleto, la vendió en Colombia. Ah, la vendió. Sí, Bueno. pero si eso quedó claro. Astrid Fischer, que es nieta de don Arturo Bolio, lo contó, que don Arturo se lo había dicho a ella. Se venía la crisis económica y teníamos esa, y la vendimos para... La cerca. Sí. Sí. No, la lejos. Se fue para Colombia. Ahora, Ya pero es cerca, no hables ya muy es alto cerca. porque se me está ocurriendo que podríamos vender a alguna gente, ¿no? Sí. Sí. De quedarnos con un solo vicepresidente, por ejemplo, vendemos el otro. No, No. no creo que ¿Cuál- lo compren. cuál? Ponemos 3. ¿Quién los compraría? Mira, ¿por qué no vendemos diputados más bien? Que además no importa, se pueden vender baratos. No, porque después tenemos que subvencionar al país que los compre. Sí. Nos castigan. Nos piden reparaciones de guerra. Chica. ¿Qué va? Hablando Es que hay algunos diputados que creen que pues el título de diputados deben decir 2 veces putas. Algunos. Ah, es tan curioso, ¿verdad? Bueno, incluso le voy a decir una cosa. Espera, es que uno de los problemas de este país, ya visto como problema, es la cantidad de partidillos infames, indecentes, pequeños, que eligen diputados tontos. Pero sé que son los chiquitillos. Pero ¿no? hay algunos chiquitillos que resulta que ponen buenos diputados. ¿Verdad? O sea, acordate. ¿Cuál? Decime. Perdón, ¿Qué? te voy a decir uno. En el siglo XVIII. El que murió, que era comunista, ¿cómo se llama ese partido? Bueno, Siempre el pone festi- un ah, buen Pero, diputado. pero eso es la herencia de Guardia Popular, no es un partido nuevo. No, pero digamos que pues está que bien, bien en ese caso no hay duda. Sí, buenos diputados. Pero siempre. después, Bueno, pero usted ha oído decir una cosa que dice que la excepción confirma la regla. En los casos no exceptuados. pero eso no es cierto, don Alberto. La excepción dispone que hay que cambiar la regla. Sí. No, pero, Ay. hey, no sé. En realidad, don Alberto, si usted se pone a ver, por ejemplo, en lo que hay en los partidos llamados grandes, suponiendo que hay todavía, abundan los que se parecen a Justo ¿Qué Orozco. pasa si un número grande de diputados, digamos 56 diputados, le piden al presidente de la Asamblea, por escrito, que no le dé la palabra al diputado tal? El presidente de la Asamblea accede
y no le da la palabra al diputado tal y no se la da y no. ¿Qué puede ocurrir en esta? ¿A quién puede ocurrir el diputado tal? Al micrófono, Alberto, Sí, al sí. megáfono, digo. Sí, no, yo no me imagino esa situación. No, plantealo, ¿a quién puede En ocurrir? Costa Rica menos, no sé. No, pues, ¿a quién puede ocurrir? ¿Por qué? ¿En qué está pensando? No. La sala cuarta. Estoy pensando una cosa, una novela que puede ocurrir en Costa Rica. Sí. Es decir, 56 diputados le piden al Bueno, presidente de la Asamblea, o 55, para no contarlo no a él, recuerdo. que no le dé la palabra a fulano de tal. Sí. Yo no recuerdo Y el cuál otro fue accede. el problema que se le presentó a Cachimbal, que como protesta se fue a sentar en las gradas frente a la presidencia. Y ahí estuvo como 3 meses. Sí. Y nadie le hacía caso. Sí, ahí. Ya me acuerdo, porque andaba descamisado. Sí. Y entonces lo regañaron y tal y cual, que él tenía que, porque hasta el 1 de mayo llegó sin corbata y sin nada. Entonces se fue a sentar en las gradas y estuvo como 3 meses ahí hasta que se aburrió. Bueno, sí, hasta que le picó el rabo. Sí. Bueno, por eso está bien. No, pero vuelvo a plantear eso. El presidente de la Asamblea ha solicitado 55 diputados. Cuando fulano de tal pide la palabra, no se la concede. Yo creo que eso solo podría ocurrir si los... Bueno, pues claro. No, pero yo le voy a decir, ¿cómo? Sí, los 50, sí. Sí, en 44 lo agarran y le cortan la lengua y... Sí. Porque hay una película argentina o uruguaya que vi hace poco, donde hay un individuo que haciéndose pasar por mudo a raíz de una explosión en una mina logra sacarle a la compañía minera un montón de plata. Pero la compañía minera le pone detrás a unos detectives para que lo sigan, para Para ver si era cierto. Y entonces el hombre desesperado ya porque no aguanta más, se corta la lengua frente al espejo, ¿verdad? Pero se le olvidó el cuento aquel del judío que demandó a otro porque él se quedó paralítico a raíz de lo que el otro le había hecho. Y ganó el juicio. Entonces el otro le decía, pero voy a seguirte siempre para descubrirte. Entonces el otro se vuelve y le dice, te voy a dar una mala noticia. Me hice cristiano y voy a Lourdes la semana entrante. Claro. Bueno, es el cuento de Lourdes el que se llevaron en los gemelos y se llevaron al que hablaba. Oh. ¿No No, ese es muy sabes el sordo. cuento? No. Bueno, que se va, eran unos gemelitos, uno de los cuales era sordo y desde luego no hablaba mudo, que en el sordo mudo no existe, es sordo y entonces no habla. Y entonces se lo llevó. No, porque hay sordos adquiridos, que no son de nacimiento. Ah, sí, bueno. Bueno, eso es otra no, cosa. pues, sordos Accidente. El que se quedó sordo, Ah, bueno, eso es los viejos, más o menos. por eso. Ah, sí. Entonces, por eso existe para sordo mudo. Nosotros, por ejemplo. Somos ¿Qué digo? sordos por viejos. Bueno, entonces, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? Entonces se fue a Lourdes, ¿verdad? Y lo metió en el agua y tal. Y el carajillo dice, ¡ay, está helada! Y entonces, feliz, llama a la mujer por teléfono y le dice, ¡habló! ¡Un milagro! Y la mujer le dice, idiota, te llevaste al vuelo. No puede ser. Es que no es tolerable que en un programa de esta categoría se cuente cuentos como ese, ¿verdad? Pero se están riendo, entonces. Te estamos riendo de vos. No. Que yo te reís ¿De con yo? eso, sí. ¿De yo? Sí. Vaya, pues. No, Se están riendo de yo. No, yo no me río. Yo no me río, carcajeo. Carcajio. No, es que... En fin, todo es tolerable. Cada que haber que mandarlo. ¿De verdad que sí? No, pero... Los chistes que se cuentan los chiquillos de primer grado en la escuela y se ríen mucho entre ellos. sí, ¿Ustedes lo contaron en primer grado? No, en el kinder. En kinder. Sí. Te reíste mucho. ¿De cuál de los dos? ¿De cuál de los gemelos te lo contaban? No, el que el otro Lo que pasa es que don Alberto no se acuerda de la escuela, ya la perdió de vista. No se acuerda de lo que le contaban en la escuela.
¿No es cierto? Uno dice que se confunde, ¿verdad? Sí. Las cosas, cuando uno echa la perspectiva para atrás, como decía alguien, a veces se enreda enormemente. La verdad es que cuando amanecemos los tres, tan poco graciosos como hoy, ¿Para qué lo que vamos íbamos a a hacer es irnos para la casa, de verdad, no grabar. antes de que el público nos lo pida. Nos vamos. Ya yo, sí, a mí me da lo mismo. Bueno, ya no Don Alberto acaba de... ¿Ya dijeron que aterricemos? No, pero puede terminar. Bueno, no, digo que don Si es Alberto... para criticar a don Alberto, que don dale Alberto nos viaje. acaba de licenciar. Sí. La licenciatura. Bueno, ya aterricemos y no hay más. No, rasquémonos la cabeza. ¿Por qué?